y seguiremos haciendo seguramente por mucho tiempo, aunque él, según dice, podría retirarse de la política, no sé si lo dejó en serio, por ahí cambian las cosas, pero estoy hablando de Milton Capitanich acompañando al intendente Adalberto Titipap, que es el anfitrión, por lo tanto, me parece que tendríamos que empezar por allí. Esto tiene que ver con las elecciones del próximo domingo, que es muy importante, son legislativas, vamos a decir una vez más porque la gente por ahí se confunde, las legislativas son importantes, no, está bien, no estamos para elegir gobernador, intendente, presidente, pero son importantes porque también se pueden tomar decisiones en el ámbito legislativo, y bien lo estamos notando los argentinos que en este momento hace falta ciertas conclusiones. Bueno, intendente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Adriana. La verdad que hace mucho que no venía a la radio, pero estoy feliz de poder acompañarlo al amigo Coqui. Así que estamos caminando por Villa Ángela, él está caminando por todo Chaco y buscando explicar a la gente por qué hay que votar a Fuerza Patria el domingo 26. Y también hay que convencerlos con respecto a que es importante votar. Hay gente que ni siquiera sabe qué se vota. Hay como cierto escepticismo la gente, me parece. Sí, la gente por ahí está muy ocupada en el problema de todos los días. Cómo juntar la plata para vivir, cómo llegar a fin de mes, Entonces la gente por ahí está fuera del foco, si no se dedica a la actividad política, por ahí no la está viendo todos los días los grandes problemas que hay en el tema político. A veces están ocupados en su trabajo permanente, me decía un amigo a mí, y por ahí no se enteran de todo lo que está pasando a nivel. Y algunos dicen, no me interesa la política, como que ya están como que no quieren saber nada, ¿no? Escépticos. Escépticos y aparte esta elección intermedia a veces no convoca lo mismo que la intención de gobernador, a intendente. Por eso te digo, pero es importantísima porque en este momento la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación está definiendo la política nacional a todos los niveles. Es decir, el Ejecutivo pasa al Legislativo y ahí se resuelve si se aprueba o no, y estamos en tira y afloje porque hay muchos temas muy importantes que defienden a la clase trabajadora, a los jubilados, discapacitados, que no está bueno, no lo vemos bien que se lleve ese ajuste a todos ellos, cuando el ajuste tiene que pasar por otro lado. Estamos viendo, por ejemplo, en el municipio que recibimos por lo menos 500 millones de pesos menos mensuales que estamos cubriendo con recursos municipales propios. Por eso yo le decía a todos los empleados municipales, tengan cuidado, porque si esto sigue en caída libre, la coparticipación por la recesión que se generó con este tipo de política económica, podemos llegar a no poder pagar los sueldos. Por ahora lo pagamos porque tenemos recursos ahorrados por esta gestión, pero se viene difícil la mano por el hecho de que vemos que la caída de participación sigue, la recesión sigue, no hay reactivación económica, no hay inversión nacional y estamos dependiendo mucho de los préstamos que nos dan todos los días para poder mantener la política económica y que el dólar no se dispare. Esta semana se estaría tratando el presupuesto, por lo que escuché, vi también en las noticias, así que esto involucra a todo el país, ¿no? Pero bueno, estamos con Milton Capitanich, que encabeza la lista, que en este momento es la opositora a nivel nacional, y es muy importante porque, decíamos, es una elección considerada clave, evidentemente, si no, no tendríamos los problemas que estamos teniendo en este momento, donde principalmente el que sufre es el ciudadano, ¿no? Capitanich ya tiene mucha experiencia, incluso ya fue senador, y ahora va otra vez por la senaduría. Y bueno, lo primero que me surge es, realmente su intención es asumir como senador. Por supuesto, aparte, yo he tenido la posibilidad, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, y la verdad que para mí es un gran gusto estar por primera vez en la emisora, y por supuesto dirigirme a toda la comunidad de Villa Ángela y agradecer muy especialmente a Titi por acompañarnos y a ustedes por la deferencia de recibirnos. A mí me tocó ejercer la senaduría desde el año 2001 al 2007. Y en ese interregno también fui jefe de gabinete de ministros cuando efectivamente ocurrió la gran crisis de la convertibilidad, cuando se produce lo que yo denomino un hito histórico de cooperación política entre Duhalde y Alfonsín, y se logra el 94% de apoyo en la Asamblea Legislativa para que Duhalde cumpla el periodo de transición. Y a partir de ahí se aplica una ley, la 25.561, con 22 artículos, que permitió efectivamente salir de la convertibilidad. De 40 días con feriados cambiarios y bancarios, vos te acordarás, digamos, las situaciones extremadamente complejas, hasta el último trimestre del año 2002,
en donde efectivamente la tasa de crecimiento de la economía era de 8%, la tasa de inflación de 3% y 14.800 millones de dólares de acumulación de resultado positivo en cuenta corriente. O sea que realmente se recuperó la economía y después, es importante, con Néstor Kirchner, la economía crecía al 8% anual acumulativo y después siguió creciendo la economía, pero a su vez 3,4 millones de empleos privados formales, más del doble de lo que ya existía. Pero bueno, esto que vos decías con respecto al tema de que la gente mantiene desinterés, etcétera, etcétera. Lo que hay que plantear en la discusión es lo siguiente: la anarquía y el caos no gobierna a nadie. Y de los 193 naciones en el mundo, todas tienen un Estado. Y el Estado, como decía Michael Mann, digamos, tiene poder infraestructural o despótico, o si no, Ted Koppel plantea el tema central del rol del Estado como actor. Entonces, como digamos, acá hay un tema clave. La democracia funciona en base a la participación ciudadana y en base a la elección. Si un ciudadano está disconforme con una gestión de gobierno, tiene la opción de votar en contra, y si está conforme, tiene la opción de apoyarla. De manera tal de que lo más importante, y esta es la cuestión que yo trato de sintetizar, cuando nosotros hacemos una evaluación global en la provincia del Chaco, 4 indicadores. Primero, el 82% está peor que en el año 2023, está peor que antes. Segundo, 3 de cada 4 no llegan a fin de mes. Tercero, 7 de cada 10 está ya cansado de hacer esfuerzos. Y, por último, 2 de cada 3 dice, mi preocupación es tratar o intentar volver a la situación preexistente. Entonces, cuando tenés esos 4 problemas, lo primero que hay que pensar es, ¿cuál es el problema de déficit de representación en la República Argentina en el Congreso de la Nación? Y bueno, Milei fue un presidente que de diputado nacional pasó a ser presidente, sin experiencia, sin plan de gobierno, sin equipos, con un sistema de improvisación sobre la marcha, sin senadores, eran 7, ahora son 6, sin diputados nacionales, 38, sin intendentes y sin gobernadores. Bueno, o sea, un gobierno en franca minoría, con una visión dogmática liberal-libertaria, que finalmente no la pudo aplicar en toda su dimensión. Y el problema central es que después un arco político muy amplio le concedió varias atribuciones o facultades. Primero, por el artículo 76 de la Constitución Nacional le otorgaron facultades delegadas. Por lo tanto, la famosa ley Bases implicó clara facultad delegada. ¿Qué medidas tomó? Bueno, pretendió cerrar el INTI, el INTA, pretendió cerrar Vialidad Nacional, y después tuvo una oposición que le dijo no a eso. Segundo, con decreto de necesidad de urgencia, lo que ha hecho es verdaderamente aplicar un régimen monárquico, con claramente una preeminencia autoritaria. Vimos... Los DNU quedaron para después de las elecciones. Sí, o sea, es con la ley 26.122, que efectivamente ahora está en proceso de modificación en el ámbito del Senado, que pasó a revisión en virtud de una modificación que hace la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, eso es muy importante, porque eso le establece límites desde el punto de vista de la intervención de ambas cámaras y los 90 días de vigencia. La tercera cuestión es que ha gobernado sin ley de presupuesto. Primero con la ley 11.672, que es... la 11.682 creo que es la ley complementaria de presupuesto, y la 24.156, artículo 27, que es la ley de administración financiera. O sea, 2 años sin presupuesto. Entonces, tenemos un presidente que, siendo clara minoría, ha tenido uso abusivo de facultades delegadas, de decreto de necesidad de urgencia, y gobernó sin presupuesto. Eso es atentar con el artículo 1 de la Constitución. La nación argentina adopta para su gobierno el sistema representativo republicano federal. Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Esos 2 artículos es lo que estamos discutiendo el próximo 26 de octubre. Es decir, quienes van a ser claramente alineados al gobierno de Milei para votar todo lo que ellos creen y quieren, y nosotros que vamos a ser representantes legítimos del pueblo para plantear una posición. Capitanich, de todas maneras, de acuerdo a lo que estaba viendo, claro, últimamente se han equivocado bastante también las encuestas, pero hablan como que igual la gente está yendo en mayoría con la posibilidad de votar y que gane la Libertad Avanza en su conjunto. Habría que ver por provincias, ¿no? Pero, sí. O sea, la gente es como que realmente sigue abonando esa idea de que esto puede, en definitiva, cambiar. En 42 años de democracia hemos tenido 10 elecciones presidenciales, 6 el peronismo, 2 con variantes neoliberales como el caso de Menem, y 4 que fueron Alfonsín, De la Rúa, Macri, Milei. 2 no pudieron completar el mandato, Macri completó el mandato y Milei está en proceso de cumplimiento de su mandato. Pero ¿qué le dice? Disculpe, pero con respecto a que cuando hay un gobierno que no sea el justicialismo, o el justicialista, es como que
cuesta arriba, digamos, para el gobierno. Pero, que no sea el justicialismo. Esa es la lectura que hace mucha gente. De cualquier manera, lo que queda claro es que vos tenés dos polos antagónicos en la historia argentina: unitarios, federales, liberales, conservadores, radicales, peronistas, peronistas, antiperonistas, peronistas, no peronistas. Los dos polos antagónicos son uno que expresa más bien el peronismo y otro que expresa el no peronismo. El no peronismo es superior al peronismo. Cuando el no peronismo se junta, claramente en balotaje nos gana. El peronismo tiene viabilidad política en primera vuelta en elecciones presidenciales, sí, solo sí logra unidad, sí, solo sí logra después cohesión interna, acuerdo programático y liderazgo. En ese contexto lo que quiero transmitir es que cuando uno toma los 42 años de democracia, yo hice un trabajo, aplicando un sistema de correlación de Pearson, digamos, en 42 años de democracia, y comprobé que el voto, depende, estoy haciendo correcciones, porque he identificado fallas metodológicas, en donde el 63% lo explica la pobreza, el 26% lo explica el desempleo, y una ínfima parte lo explica, el resto lo explica el tema de la variación del Producto Interno Bruto. O sea, por ejemplo, si la economía crece, la economía para crecer tiene que dar cuenta de que te baja la tasa de desempleo, o que te baja la tasa de pobreza, o que te aumenta el ingreso. Pero bajó la tasa de pobreza. Pero eso es un dibujito, porque te aumentó, te metiste una mega devaluación, 12 millones de pobres, pues bajaste con acomodamiento de cifras. Te dice que es mentirosa esa yo lo que creo, yo lo que vengo discutiendo desde hace bastante tiempo, que hay un problema de enfoque metodológico de la pobreza, o sea que no es de ahora, es de bastante tiempo. Yo propongo un nuevo enfoque metodológico, lo he trabajado con los organismos multilaterales de crédito, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Yo entiendo que para medir pobreza hay que medir primero 3 líneas, 3 dimensiones: infraestructura social básica. La gente necesita tener cobertura universal de agua potable, cloacas, pavimento urbano, acceso de vivienda, vereda, áreas verdes de recreación, gas, electricidad y a su vez conexión de internet. Esas serían cuestiones básicas que la sociedad y la ciudadanía debería tener. Hoy estamos en muchas provincias lejos de eso, en muchas hemos avanzado mucho en todo el tiempo, pero falta. Segundo tema, tema de acceso a derechos, pero también calidad en el ejercicio. O sea, acceso a gratuidad, obligatoriedad en educación, estás bien, pero necesitas calidad. Lo mismo que en materia de salud, lo mismo que en seguridad y lo mismo que en justicia. Eso hay que medirlo de una manera bien ponderada. Y tercer tema, la política de ingresos, que tiene que ver con empleo, productividad, salario, formalidad e informalidad. Bueno, eso es otro problema, porque Argentina, yo estuve mirando 32 años de democracia, 5,4% de tasa de desempleo 91, 2023 5,7%, la tasa promedio de la economía mundial es 5% de desempleo y nosotros tenemos el doble. O sea, tenemos que entender que tenemos un problema de empleo, empleabilidad, informalidad, salarios que se van acumulando. Y yo ya no hago imputaciones al gobierno, yo digo, hay un problema que hay que resolver. Entonces, en ese contexto, volviendo al tema de los resultados electorales legislativos, el mejor resultado electoral, porque hay varias publicaciones, yo tengo una que lo hice bien desmenuzado, me da Alfonsín, 3 de noviembre del año 1985. 4 factores: democracia incipiente y liderazgo de Alfonsín, juicio a las juntas, resolución del conflicto de canal de Beagle con Chile y plan austral. Bajó la inflación de 30 a 2%. En ese momento, casi 43,29% más o menos es lo que te daba el tema para el gobierno. La imagen. De voto legislativo, voto legislativo. Después, Néstor Kirchner, Menem, entre 40 y 43%, etcétera, etcétera. Y después, Cristina, en las dos épocas, en las dos gobiernos, 33. Alberto Fernández, 33. Entonces, mi proyección, ahora va a salir, porque un índice que va a salir publicado en un Metcifra, digamos, un diseño metodológico que se llama Informe de Riesgo Político, se llama. Nosotros venimos publicando eso hace 15 meses. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué te sirve? Ajá. No, te sirve para predecir comportamientos electorales o tendencias de opinión pública. Por análisis. Análisis, porque ¿qué es lo que nosotros nos permitió ver? Hace 15 meses yo vengo pronosticando que el gobierno, si ampliaba sus alianzas y tenía tasa de inflación del 1%, resultado proyectado 42%. El mejor resultado del promedio de los 42 años en elecciones legislativas. Si no lo hacía, como ahora, 36, con tendencia a 32-33. O sea, hay que ver cómo funciona. Nosotros, a nivel nacional, de nuestro espacio, la verdad que en elecciones legislativas
no es que, salvo, bueno, en la época Menem, o sea, en el año 87, 93, 91, plan de convertibilidad, el 2005, etcétera, tuvimos realmente comportamientos electorales muy buenos. Entonces, yo creo que en estas circunstancias, con problemas de recesión de la economía, de aumento incipiente de la desocupación, hoy la desocupación pasó de 5,7 a 7,9, pero va a aumentar la velocidad, porque aumenta la velocidad de los problemas. Creo que objetivamente va a ser una elección que a nivel nacional, como esta es una elección de 24 distritos electorales, pero en el promedio el impacto de la provincia de Buenos Aires va a ser significativo y ver cómo se fragmenta el voto en otros lugares. Por ejemplo, ¿creen que Buenos Aires puede repetir la elección de la anterior? Puede o no, la verdad no, a ver, puede repetir, local. Sí puede repetir, pero para mí es excepcional, yo no diría que va a repetir. Algunos dicen que puede ir no tan bien. Y, a ver, ese es el análisis que hasta los mismos que me dicen. Yo te hago un análisis muy concreto. Yo analicé esa elección en detalle. En los 42 años de democracia y todas las elecciones legislativas intermedias bonaerenses, nunca se dio un resultado de 47-33 para el oficialismo. Segundo, nunca se ganó 6 de 8 secciones electorales. Tercero, cuando miré el esquema, por clases sociales efectivamente se mantuvieron las fidelidades de los votos. Ahora la clase media sí ha hecho una mutación hacia Fuerza Patria. 1,5 millones de votantes de ellos no fueron a votar. El campo decían que sorprendió. Las zonas donde hay campo, claro. Fue como un voto castigo. El voto rural. Voto rural después castigo. Vino, lo de las retenciones, que por ahí esperaban que equilibrara un poco las cosas para la próxima. Sí, por eso, a ver, de cualquier manera, tenés una conjunción de una serie de factores, que también tenés el voto de arrastre de intendentes, de concejales, de participación local, que también te puede cambiar el panorama. Pero yo creo que va a ser una elección competitiva, y esto obviamente en los distritos se va a reconfigurar el Congreso, y el Congreso no va a cambiar significativamente para el oficialismo. Yo creo que depende del resultado de la provincia de Buenos Aires. Nosotros podemos agregar más diputados, podemos superar 100 diputados, y eso nos convierte en primera minoría. Y en Senado puede oscilar entre 26 y 29 senadores, y eso nos convierte en primera minoría. Claro, digamos, el poder lo tiene ahora más que nada el Senado, más que Cámara de Diputados, si es que, ahora hay un acercamiento aparentemente otra vez con los gobernadores, o van a tratar de hacerlo después de las elecciones para ver si eso se acomoda, porque últimamente al revés fueron las dos en la Cámara Legislativa, tanto diputados como senadores. Eso se complicó ahora para el gobierno. Ahora, yendo a nuestra provincia, capitanes, ¿cuál es el análisis que se puede hacer? Bueno, sabemos que viene fuerte el oficialismo en este momento. ¿Eso creen que van a revertirlo ahora en esta elección? Bueno, la elección del 11 de mayo fue un virtual empate. Nosotros lo que hicimos es sumar todo lo que fueron por afuera, y si sumamos todos los componentes. Se esperaba un mayor porcentaje, ¿cierto?, para el oficialismo. Claro. Aparte, son 8 y 8. Hace 3 elecciones legislativas en la provincia que hay empate técnico, empate de legisladores, 8 y 8. Y hoy la composición, a partir del 10 de diciembre, son 16 y 16. O sea, hay paridad de fuerza política. O sea, que es... ¿Y ahora? Y ahora lo vamos a ver, preguntarme a las 11 de la noche del día, a 23 horas del día. ¿Qué es lo que palpa en la calle, capitán? Usted que tiene mucha experiencia. No, yo palpo bien, pero viste, el problema central es que yo no le creo ni a las encuestas, no le creo a nadie. Yo le creo... Muchas veces equivocaron. Yo creo que es palpo bien, pero obviamente la gente por ahí decide su voto con distintas aristas, etcétera, etcétera, para ver qué efectivamente puede ocurrir. Ahora, lo que queda claro es que nosotros tenemos que hablar de propuestas claras. Por ejemplo, yo, por eso es un hecho para aprovechar... Como una síntesis, digamos, de por qué llegamos a esto. Exacto. Nosotros tenemos una plataforma electoral y planteamos 100 propuestas legislativas y otras 100 en proceso de elaboración, con muchísimas reuniones en distintos lugares por distintos sectores. Entonces, por ejemplo, vamos a sintetizar, porque tengo agenda internacional, agenda nacional, agenda regional, agenda local. Por ejemplo, ¿en qué pretendo poner énfasis? Por ejemplo, con el tema docente. Me quiero poner en claro para restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Segundo, que se recomponga la Ley 26.075 de financiamiento educativo, para tener un esquema plurianual que garantice asignación de recursos contra resultados resultados académicos. Tercero, en la restitución básicamente de mecanismos de financiamiento a provincias, por ejemplo, desde cláusula de gatillo o política salarial activa, salario inicial, o también conectividad.
Cuarto, el tema de Plan Conectar Igualdad y tecnología y aula digital. Me parece que son todas cuestiones que deberían formar parte de eso, más una ley de educación superior. Eso es un paquete de iniciativas claramente elaboradas para el tema de educación. Segundo, en materia de salud, creemos absolutamente indispensable un seguro nacional de salud y un nuevo sistema de salud que garantice una salud pública de buena calidad. Tema que requiere financiamiento y un nuevo diseño y enfoque. Tercer tema campo. Bueno, el campo nosotros queremos plantear seguro multirriesgo de carácter obligatorio con el objeto de enmarcarlo en una ley de emergencia agropecuaria, porque cuando el productor mediano y pequeño tiene un siniestro, efectivamente un siniestro climático, no hay ningún tipo de ayuda o cooperación. Segundo, el tema clave que queremos hacer, que tiene que ver con la ley de sanidad vegetal. Este es un nuevo régimen de tecnología para las semillas, que es muy importante para tener mayor calidad y productividad. El tema del mercado algodonero, para que funcione activamente, que hoy no funciona, pese a tener un decreto, lo queremos hacer por ley. La ley algodonera que la derogaron explícitamente y que requiere claramente una previsibilidad. O lo mismo que efectivamente un régimen de retenciones diferenciales para el sector agropecuario de economías regionales como la provincia del Chaco. Entonces, eso es un paquete importante. La otra cuestión que me parece también dentro de las iniciativas, por ejemplo a nivel regional, nosotros creemos que el Tratado de Integración Regional del Norte Grande Argentino, que yo oportunamente lideré como presidente de la Asamblea de Gobernadores, se restablezca por ley. Que la cuenca de bajos meridionales, el Comité Interjurisdiccional, hay 50 cuencas, efectivamente sigue avanzando de acuerdo a lo que habíamos avanzado con el Consejo Federal de Inversiones. Que el aprovechamiento múltiple integral del río Bermejo forme parte de esas cuencas y que efectivamente no avanza. Que a su vez también tengamos lo que habíamos presentado con los gobernadores del Norte Grande en Washington, D.C., ante el Banco Mundial y ante el BID, que fue un proyecto que había diseñado yo de 30.000 millones de dólares para los próximos 20 años para el desarrollo del Norte Grande Argentino. Bueno, todo eso obviamente me va a dar la oportunidad de trabajar. Pero la otra cuestión que es clave es la ley de presupuesto. Entonces, a ver, acá hay una cuestión que yo lo digo con mucha franqueza. El oficialismo va a llevar levantamanos de mi ley. Nosotros vamos a representar al pueblo del Chaco. Entonces, el oficialismo hoy tiene dificultades por la obra social del INSEP, que no puede derivar, que no tiene el tema de insulina, que no puede atender a pacientes oncológicos, que no le pagan los prestadores. Bueno, eso es, ¿sabe cuál es el problema? Las transferencias del déficit previsional que no lo hace el gobierno nacional. Preguntaba, capitán, respecto al presupuesto, decíamos que esta semana se iba a empezar a tratar. Ahora, votar, ¿llegará con la nueva composición legislativa? Me pregunto eso, ¿lo pueden...? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que puede pasar más allá de diciembre. Que podemos llegar a partir del 10 de diciembre, por lo menos el tratamiento en el Senado. Yo no sé efectivamente si va a llegar a diputado, pero yo hago el siguiente cálculo. 26 de octubre, elecciones. Bueno, la semana esa, olvídate que no puede haber sesión. Esto todavía está en tratamiento en la comisión respectiva. Hasta que llegue el tema de dictamen, pleno de la Cámara, y lo pasen al Senado, y no llega el 10 de diciembre. Me da la impresión por la experiencia que yo tengo. Yo he sido presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, varios años. Entonces, concretamente creo que el gran debate va a ser a partir del 10 de diciembre. Y ahí es donde la idea central es obra pública. Bueno, es absolutamente imprescindible reactivar la obra pública. Yo pongo el ejemplo concreto de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional antes invertía 2.000 millones de dólares para el mantenimiento de rutas. Hoy, 400. ¿Sabes cuánto necesitas? Claramente 7.900 millones de dólares. ¿Qué hace el gobierno? Y bueno, toma lo de los CAF, BID, Banco Mundial como reserva del Banco Central para ataques especulativos. Y la verdad que no invierte en obra pública. La obra pública es indispensable por el efecto multiplicador que tiene. Pero la obra pública últimamente eran parches. Yo pensando en las rutas, en eso, pensando en lo que vemos, en lo que viajamos, ¿no? Y no, por eso hace falta meterle plata. O sea, a ver, nosotros hicimos 1.300 kilómetros de ruta, 818 hicimos. Entonces, pero para eso hay que meterle plata todos los años y con organismos multilaterales de crédito. La otra cuestión que es absolutamente imprescindible es pelear, por ejemplo, la tarifa eléctrica. Yo te digo sinceramente, nosotros llegamos a tener 94% de los usuarios y con un subsidio muy fuerte hasta el año 2023. ¿Qué pasó? Después le sacaron los subsidios y claro, la tarifa te aumenta y bueno, puedes pagar la luz. Esta es la verdad de la historia. Y nosotros, la temperatura promedio de Argentina es 17 grados. Nosotros estamos por encima, los patagónicos están por debajo. Bueno, le sacaron ahora a los patagónicos el tema del subsidio al gas. Pero, objetivamente, el chaqueño, la chaqueña, el formoseño, la formoseña, el correntino, no puede pagar este costo de luz. Entonces, claramente lo que tenemos que tener es un sistema de subsidio diferencial, o lo mismo que el tema del transporte público, tanto de media distancia como urbano.
Es decir, los servicios públicos constituyen efectivamente sistemas de ingresos indirectos para las economías familiares. ¿Y qué pasa? Cuando te aumentan los servicios, bajás claramente tus ingresos en forma correlativa. ¿Y qué pasa? No tenés plata. Y si no tenés plata, no podés comprarle comercio a la esquina, no vas a un bar, a un restaurante, no te tomás vacaciones. Y entonces es un círculo negativo. Entonces hay que discutir los temas porque, a ver, ¿cuál es la estrategia de debate más importante? Yo digo, por la existencia de paraísos fiscales en el mundo, Argentina pierde 2.500 millones de dólares que las corporaciones multinacionales no pagan. Segundo tema, por bienes personales no incorporados al proceso económico, 3.300 millones de dólares no pagan. Pero hay ajuste para las pensiones no contributivas que efectivamente termina sacándole la plata al más pobre. Entonces, no, vamos a plan reparto equitativo. Claro, depende también, disculpe, porque este tema seguramente ya me lo están diciendo, las pensiones que a veces no fueron equitativas o fueron a gente que no lo merecía. Pero mira, primero que se hagan todas las auditorías correspondientes, pero creo que nadie en su responsabilidad civil profesional o penal. O sea, ¿usted está de acuerdo con que esas cosas, bueno, se revisen y bueno, que vayan a... Pero las auditorías que se hacen, escúchame, en el medio de Olla Quebrada, en el medio del monte, le notifican a la persona y dice, si usted no va... Claro. No se hicieron los operativos en terreno que tendrían que haberse realizado, eso es cierto. Esto es una barbaridad. Estás atacando a la gente más pobre. Ahora, ¿por qué no le pones la misma rigurosidad, digamos, a las operaciones que haces en RIPO de 3 millones de dólares en la reserva del Banco Central? O, ¿por qué le metiste 1.800 millones de dólares a la cerealera, no le diste nada a los productores y capturaste el 30% de la reserva? Entonces, no, ahí pongámonos duro, porque si no, si los que se privilegian son siempre los que más tienen, entonces a costa del más pobre, no. Bien. Esa es una discusión que hay que darla con fortaleza en el Congreso y con autoridad política y moral también. Bien, Capitanís, la lista a la que usted encabeza, le puede ser, vamos a hacer un poco de pedagogía, digamos, para que entiendan, en principio, que es importante esta elección, cómo se va a votar para que no haya confusiones, que no es cómodo quedarse en la casa y no cumplir con esta es una obligación que tenemos, pero además porque es el rumbo que nuestro país va a tomar, es importante. Por eso, ¿cómo debe votar la gente? ¿Tenés una boleta? Yo no tengo la boleta, tengo acá un modelo que me había dejado en alguna oportunidad. Y una virome. Acá está, que es virome negra. Pero es la que tienen que proveer. Es muy importante. No sé si esto se hay una cámara. Hay una cámara. No sé si miran, si está bien, digamos. Mira, esto es primero y principal que hay que plantearle a la gente. Primero, que no se ponga nervioso. Porque va a haber delegados electorales, va a haber fiscales generales, va a estar el presidente de mesa, va a estar fiscales de mesa de cada agrupación partidaria, que les puede explicar exactamente cómo se vota. Lo primero que tiene que tener es voluntad de votar. Si tiene voluntad de votar, claramente tiene que ir a votar. Eso es muy importante. La segunda cuestión es, o sea, con la voluntad de votar, todo lo otro se simplifica. Eso que, viste, que la gente te dice, no, yo me voy a poner nerviosa, me voy a batatar, no quiero pasar vergüenza. No, nadie pasa vergüenza por nada. Entonces esto se aprende, esto es fácil. Desaparece el cuarto oscuro. Exactamente, desaparece el cuarto oscuro, no hay boletas en una mesa, tampoco uno lleva la boleta, ya no hay boletas impresas. No, nada que ver. Usted va, voy a ver si tengo acá ahí está, documento de identidad, acá. Ahí está. Yo agarro, ahí está. Entonces, yo tengo mi documento de identidad. Titi es el presidente de mesa. ¿Cómo andás, Titi? Acá te digo. Dale la mano. Acá te veo. ¿Cómo andás, Titi? Vos sos presidente de mesa. ¿Qué hace Titi? Agarra el documento de identidad, lo mira el documento, que coincida y lo mira en el padrón. ¿Y qué hace él? Me entrega, esto es una simulación porque hay otras cosas acá, me entrega esta boleta, él la muestra, y me entrega el bolígrafo para que yo entre. La muestro. Exacto, y ven el bolígrafo. Y yo me voy con el bolígrafo a un biombo. Y en el biombo, ¿qué hago? Me pongo en el biombo y tengo que marcar la cruz. Para nuestros votantes, siempre le explicamos lo mismo para nuestros votantes. Primero, color celeste, que se refleja claramente. Después la bandera argentina, que es clara identificación con nuestra identidad política. El sol en el medio. Entonces es 501, Fuerza Patria. Entonces, siempre decimos, las personas que tienen dificultades visuales, lo que tienen que hacer es llevar los lentes para que efectivamente mire bien. Mira el número 501, mira Fuerza Patria, mira la bandera argentina, y tiene que ser 2
crucecitas. Una aquí, en senador, en categoría, y otra en diputados nacionales. Senadores y diputados nacionales. Ahí verá Jorge Capitanich Magdayala en fotos, Jorge Capitanich Magdayala en escrito, Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel García, Luisina Lita. 2 cruces. Cuando uno hace estas 2 cruces aquí, acá, 2 cruces acá, después agarra, cierra esto así, le entrega a Titi, que es el presidente de mesa, le entrega la viroma, o sea, yo tengo que firmar, como siempre, tengo que firmar, me entrega el documento, me entrega la constancia, yo me pongo el documento en el bolsillo, y obviamente antes y te dan un ticket de constancia, el troquel de constancia. ¿Y esto qué haces? Lo metes esto en la urna y listo, y se terminó. Es simple. Es más simple que, bueno, elegir antes la cantidad de boletas que había antes. Exactamente, o sea, a ver, la gente ya tenía una práctica de 42 años de democracia, en donde lo primero que hiciste era, ¿te acordás? La boleta, imprimías la boleta en blanco y negro. Después, a partir del 2011, la boleta a color, con primarias abiertas, obligatorias y simultáneas y elecciones generales, con las fotos, ya era más sofisticado. Pero antes los partidos elegían por elecciones cerradas, después por elecciones abiertas, ahora por elecciones primarias abiertas y simultáneas, para dirimir sus candidaturas. Esto se suspendió y se generan nuevos mecanismos de elección. Pero la verdad que es muy fácil, Bueno, muy Capitanich, usted tiene previsto. O sea, concretamente, Mendoza, Córdoba, Santa Fe lo aplican. Yo le pregunté, el otro día estuve en Florencia, porque hay votantes de Basail que votan en Florencia. Entonces, ellos están muy acostumbrados, y ellos tienen una categoría, nosotros tenemos ¿Esto dos. se quedaría para siempre o depende? Esto depende, pero la verdad que se va votando cada vez. Sinceramente, yo te digo, a mí me gusta el mecanismo, no sé a qué le resulta a la gente. Práctico, para mí es práctico. Para mí es súper práctico. Escuchá, no tenés robo de boleta, no tenés... A mí, ¿El voto electrónico qué pasó? Mira, el voto electrónico, ¿sabés cuál es el cuestionamiento que tiene? El problema de la intervención, lo que significa delitos informáticos. Eso es lo único que yo le tengo miedo. Pero acá nosotros, yo por ejemplo, fui elegido intendente de Resistencia con todo voto electrónico en Resistencia. Implementamos voto electrónico del 30% de la población y el 70% de la población votaba en el sistema normal. Todos los sistemas. O sea, a ver. El sistema electoral no te define la elección, La gente vota conforme a su voluntad. Claro. Milei fue presidente sin nada y con el mismo sistema actual, digamos, vigente. Así que, vamos a ver qué pasa, pero, viste, algunos dicen que puede haber más impugnaciones que de lo común, porque la otra cuestión... Por la confusión. Si la gente, por ejemplo, se confundió, la le dice al presidente Pérez, a mí no me confundí, deme otra boleta y la rompa. Pero esa. nunca digas que votaste a fulano o sultano, siempre. Porque si votó cantado. Esas cosas siguen igual. Eso como siempre. Bueno, Capitanich, ¿tiene previsto un acto de cierre? ¿Acá? Sí, hoy vamos a tener un acto de cierre, todavía no definimos el lugar, pero a las 20 horas más o menos va a ser el acto de cierre ya. Acá en Villa Ángela. Acá en Villa Ángela, sí. Bien. Y a nivel... Sí, nosotros estamos todo el tiempo, ya hicimos el día 13 de octubre en Barranquera, el día 14 en Casteri, el día 15 estuvimos en el Sindicato de Comercio de Resistencia, el día 16 estuvimos en cerca de Colonia Benítez, el día 17 estuvimos en acto de cierre ahí en Congreso Educativo, sí, el día de ayer estuvimos en tres, digamos, en Pampa del Infierno, Concepción Bermejo y Campo Largo, hoy en Villa Ángela, vamos a estar por la tarde también en Santa Silvina y también Coronel Dugrati, mañana vamos a estar en Charata como acto de cierre, pero recorriendo la región, el día miércoles 22 en Sáenz Peña, Club Deportivo Acción, y por último, Central Norte, Resistencia. En Resistencia, de cierre. Bueno. Es como, viste, esas bandas de rock nosotros hacemos. Sí. Esas bandas de cumbia, de rock, claro. Chacaré, todo. Bueno, y el domingo hay el momento de la definición de, más que nada, ver cómo está la medición, más que nada en la gente. Así es. Bueno, gracias por esta visita y gracias por prestarse. Hay muchas cosas, por supuesto, que uno pregunta y se aprovecha, porque no todos los días se tiene a Milton Capitanich en estudio, así que yo lo tenía que aprovechar. Gracias por traerlo adelante. Gracias, Adriana. La verdad que, bueno, acompañando esta forma de trabajar políticamente, con una idea de renovación del peronismo también, y en este caso yo diría que trasciende las fuerzas políticas este voto, porque acá estamos con un problema muy grave de economía, en general,
toda la población recibe el gran problema que no se reactiva el país. Hace 2 años que se gobierna con ajustes, más ajustes y más ajustes. Así que yo creo que los 24 gobernadores que se unieron para pedirle al presidente que levante la coparticipación federal no son todos del mismo partido, son de todos los partidos políticos de la República Argentina. Hay una coincidencia de que esto está mal y sigue mal, y lo que tenemos miedo, los intendentes, que siga cayendo la coparticipación federal al nivel que está cayendo, porque vamos a tener problemas todos los intendentes del Chaco. Ya algunos tienen, nosotros estamos salvados porque hicimos un ahorro en esta gestión para poder tener estos sobresaltos. Sobre todo la gente que está esperando el pavimento y todas esas horas que yo me imagino, están escuchando a ver cuándo será el próximo anuncio, de si me va a tocar o va a quedar ahí. No, la batería de obras seguimos, 20 cuadras de pavimento, todas las semanas inauguramos 2 o 3 porque estamos haciendo cierre mal. Es un financiamiento distinto al de garantizar los sueldos, ¿no es cierto? No, por supuesto, nosotros primero cortaríamos la obra pública si hay problema con los sueldos. Ahora tenemos todo, seguimos la actividad que tenemos. Hicimos en escuela, en jardín de infantes, en salita primer auxilio, en club, estamos haciendo pavimento. Le vamos a hacer también una cuadra a Seche que necesita acá lateralmente. La Darwin. La Darwin, así que por eso seguimos con todos los pavimentos, que se queden tranquila la gente, pero yo advierto que el problema es económico y vemos que la economía no repunta, no hay un crecimiento nacional de inversión, hay más bien una recesión y achicamiento de la economía nacional, y eso es muy feo. Y no le veo la salida, no veo que este plan económico tenga una salida para dar respuesta a ese tema. Por eso eso es lo que comunico, quiero que la gente sepa, y tampoco quiero permanecer aislado de esta información, y tengo que demostrar que también tengo que decirle a la gente lo que yo pienso. Por eso estoy acá acompañando a Coqui. Bueno, está más morocho, se ve que andan mucho en la calle. Muchísimas gracias, Adriana, por la deferencia, y a su vez quedo en plena disposición a partir del 10 de diciembre a tener un sistema de interacción, digamos, sea a través de newsletter en materia de leyes, como así también en materia económica, financiera, etcétera, y las veces que sea necesario, porque me parece que eso es muy bueno para informar a la ciudadanía a partir de todas las iniciativas, así que quedo absolutamente a disposición, porque muchas veces preguntar y estar en ritmo de todos los temas legislativos a nivel de detalle, eso va a ser mi especialidad seguramente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, amiga. Bueno, nos vemos. 11:11, nosotros vamos a la música, vamos a variar algunas cositas en el programa hoy, pero valió la pena, ¿eh? Hay carnaval por Maggi Kuchen y